etcétera. Desde que él está, el número de seguidores de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, pues ha ido creciendo de una manera exponencial, de tal manera, bueno, pues que actualmente tiene más de 30.000 seguidores estas cuentas. Como hito importante, todo lo que ha conseguido en la difusión del patrimonio del Museo de Cádiz, decir que ha sido considerado como la tercera institución más influyente en Twitter en el año 2019 en el Museum Week. Y, en fin, es una persona que tiene amplia experiencia en todo lo que es la divulgación en redes sociales, y ambos, tanto uno como otro, van a tener la gentileza de ofrecernos su particular visión de Zurbarán, todo lo que se trata de los cuadros, desde el mismo Museo de Cádiz. Ella, Inma y José Antonio, os lo comentarán en estos momentos, así que yo le paso la palabra a los dos, que son hoy los protagonistas. Así que muchas gracias, Inma y José Antonio, por vuestra participación, y os dejo a todos con ellos. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Lo primero, pues, como miembro del Museo de Cádiz, daros la bienvenida a todos a este museo y sobre todo a la Sala Zurbarán. Lo que estáis viendo detrás no es ningún croma ni ningún efecto especial, sino que estamos exactamente delante de los monjes cartujos de Zurbarán, procedentes de allí, de la Cartuja de Jerez. Nuestra intervención se va a dividir en dos partes. Una parte principal, que es la que va a hacer Inma, de la que va a hablar de la historia y de los cuadros en sí, y luego yo tendré una pequeña parte al final en la que hablaré sobre la importancia que tiene Zurbarán en la estrategia de comunicación dentro de las redes sociales del Museo de Cádiz. Os dejo con Inma y los vemos luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación y sobre todo por habernos invitado a participar en este congreso que, como tú bien sabes, iba a hacer en esta jornada, que se iban a hacer el año pasado y la pandemia los postergó, ¿no? Yo quiero darle las gracias a todos los presentes por estar ahí y también al director del Museo de Cádiz y a la delegada de Cultura por habernos cedido este espacio, porque era un poco complicado poder dar las charlas en directo desde la sala de Zurbarán, dado que el museo está abierto al público y en cualquier momento podría venir alguien. Entonces, por ese motivo, pues la charla que yo voy a dar va a constar de dos partes. Una primera parte que voy a dar en directo, y después habrá en la cual os voy a hablar sobre las obras de Zurbarán que no está en el Museo de Cádiz y que procede de la Cartuja de Jerez, de donde están esas obras actualmente. Y la segunda parte, vamos a poner un vídeo que hemos tenido que grabar previamente, y lo hemos grabado justamente porque era un poco complicado seguir con la cámara todo el recorrido de la sacristía que está aquí, de los cuadros de la sacristía, entre otras cosas porque algunas veces nos aproximábamos y saltaba la alarma, otras veces existía la posibilidad de que hubiera personal aquí en el museo viendo la sala, y entonces esa segunda parte pues se va a ver grabada, y cuando yo acabe José continuará con las redes y luego, pues si queréis, pues hablamos un poco sobre las dudas o sobre lo que queréis que hablemos, ¿vale? Así que, bueno, quisiera empezar, espera, sí. No es aquí. A ver, un momento, por favor, que estamos compartiendo la pantalla, y esto todos los que sois profesores sabéis. Vale. Venga. Voy a abrir. Vale. Quisiera empezar esta charla con una cita
con una cita de Francisco Pacheco, que recoge en el arte de la pintura este teórico y pintor suegro de Velázquez, perteneciente al barroco, que habla, cuando él dicta más o menos la iconografía que se va a seguir en el barroco, pues describe así cómo se debe de pintar un ángel, cómo se debe de pintar un ángel turiferario, que es una de las obras que tenemos nosotros de Zurbarán aquí. Y con ella quisiera empezar. Dice Pacheco que deben pintar, pues, en edad juvenil, desde 10 a 20 años, que es edad de medio, que mancebos sin barbas de hermosos y agraciados rostros, vivos y resplandecientes ojos, aunque a la varonil, con varios lustrosos cabellos, rubios y castaños, con gallardos talles y gentil composición de miembros. Hanse de pintar ordinariamente con las alas hermosísimas de varios colores, imitadas del natural, no porque Dios los haya criado con ellas, sino para dar a entender la agilidad y presteza de que están dotados, como bajan del cielo, libres de toda pesadumbre corpórea, porque el cielo es su propia morada, y para que nos comuniquen templadamente la inaccesible luz de la que gozan. Así describía Pacheco a cómo se debería de pintar los ángeles. El Museo de Cádiz tiene los 2 ángeles turiferarios que dan acceso al cortejo de santos que tenemos aquí detrás, y así es exactamente como los pintó Zurbarán para el sagrario de la Cartuja de Santa María de la Defensión de Jerez de la Frontera. Realmente podríamos considerar a estos ángeles, y he querido empezar con ello porque cuando se entra en esta sala y se está delante de ellos es donde primero reposan nuestros ojos. Podríamos considerar hoy a estos ángeles como 2 de las obras más impresionantes del barroco español. ¿Vale? Ellos forman parte del elenco pictórico que figuraba en la Cartuja del retablo del Jerez y del cortejo de santos del sagrario situado en la trasera de este retablo. La Cartuja, como ya quedó ayer dicho, la Cartuja se construyó porque un caballero jerezano, Álvaro Orbeto de Valeto, en el siglo XV decidió donar todo el dinero que tenía a los monjes de San Bruno. Estos se instalaron en 1476 en una ermita que existía en el Sotillo, que es el sitio donde se libró la famosa batalla de la que luego hablaremos contra los moros, en los que vencieron lógicamente los cristianos por la intercesión de la Virgen, según cuenta la leyenda y según cuenta la historia. El monasterio que hoy se puede contemplar, hoy se levantó durante todo el siglo XVI y las 2 primeras décadas del siglo XVII. Y poco a poco se le fue dotando de yesería, de mobiliario, de retablos, de pinturas murales. Se contó con muchísimos artistas, pero los 3 principales fueron Alejandro Saavedra, que fue el arquitecto, un arquitecto diseñador del barroco, el escultor Juan de Arce, que hizo todas las esculturas del retablo mayor, como ahora vamos a ver, y el pintor Francisco de Zurbarán, que es a quien nos vamos a dedicar en esta tarde, en esta horita, ¿vale? Zurbarán, cuando se le hace este encargo, ya es un autor de reconocido prestigio, un pintor que ya se le conoce, ha estado en Madrid, ha estado con Velázquez, ha conocido algunas obras de Velázquez y ha trabajado con él, como la rendición de Breda, que luego va, por ejemplo, a influir en parte de su obra. Y los monjes cartujos se fijan en él para que él haga las pinturas del retablo. Este retablo, como he dicho antes, fue realizado por Saavedra y medía en torno a unos 15 metros de altura. Tenía 3 cuerpos. Los 2 primeros contaban con 3 calles y después tenía un ático que servía como coronación de la obra. En esas calles, entre las separaciones de las calles, se encontraban las esculturas de los 12 apóstoles
hecho por José de Arce. Después había 6 pinturas de tamaño natural y 6 de pequeño formato, hechas por Zurbarán. Y arriba del todo se situaba un crucificado, que está aquí. A ver. Se situaba el crucificado que fue realizado también por José de Arce. Perdón, esto era lo que estaba tratando de describir, pero no encontraba la imagen. Aquí tenemos lo que acabamos de decir. Esta es la reconstrucción que hicieron del retablo César Pemán y Odil de Lenda, que actualmente la mayor especialista que existe sobre Zurbarán, ¿vale? Aquí se ve perfectamente lo que acabo de decir. Se ve 4 cuadros grandes, 2 en el centro de mayor tamaño y después esa serie de 6 cuadros pequeñitos que serían los cuadros de los apóstoles. Aparte del retablo se hizo la sacristía que albergaba los 2 ángeles turiferarios que acabamos de definir al principio de la charla y los santos cartujos que ahora veremos. Los santos cartujos que están aquí, que por cierto en esta imagen veis que aparece uno que no está, que es San Airaldo, que no se sabe, se le perdió la pista cuando tras la invasión napoleónica y que actualmente, luego os pasaremos una llamada a ver si lo podéis ver en directo, se ha hecho una infografía que está aquí puesta representando al santo, ¿vale? Después de la invasión napoleónica y la desamortización de Mendizábal, este retablo se descompuso por completo. Y de este retablo fueron, se fueron 4 obras que cuentan la escena de la vida de Cristo al Museo de Grenoble, a Francia. La batalla del Sotillo o la batalla de Jerez, que es el primero que aparece aquí abajo, al Museo de Nueva York. La Virgen del Rosario con los 4 cartujos, que estaría en el lugar donde hoy está San Bruno, a Poznan, a Polonia. Y el resto de las obras que ahí aparecen, más los cuadros de la sacristía, se vinieron a el Museo de Cádiz. Si seguimos contemplando la obra, aquí tenemos los 4 cuadros que fueron a Grenoble, el que está en el Museo Nacional de Potsdam y el que está en el Metropolitan de Nueva York, que es el Sotillo o la batalla de Jerez que tenemos aquí al lado. Aparte de eso, el Museo de Cádiz conserva de esta parte del retablo, conserva el San Bruno, que es el cuadro que sustituyó a la Virgen de Rosario, que está en Porna, porque los cartujos se la llevaron, estuvo expuesta, pero se la llevaron muy pronto detrás. Los 4 evangelistas que aquí aparecen, y los 2 apóstoles, que son San Juan Bautista y San Lorenzo, que se encuentran aquí en el museo. Y una vez que se entraba en el retablo, detrás, el retablo mayor, lo estáis viendo aquí delante del altar, y tenía 2 puertas donde se situaban los 2 ángeles turiferarios que daban acceso al cortejo de santos que se situaban, de santos cartujos que se situaban en la sacristía. De estos santos solo se conservan 7. Pero en realidad se conserva prácticamente toda la obra, menos ese cuadro que ya he dicho que se le perdió la pista después de la invasión napoleónica. Esos santos están todos aquí, en el Museo de Cádiz. Está San Bruno, San Telmo, San Hugo, el beato John Houston, San Hugo, obispo de Lincoln, el cardenal Albergati y San Altoldo. San Airaldo, que es el que desapareció,
es el que actualmente la verdad es que ha quedado muy bien, parece que realmente está pintado hasta que te vas acercando y ves que no lo está. Estos santos los precedían los dos ángeles turiferarios que hemos visto, los dos ángeles turiferarios que hemos visto en un principio, ¿vale? Todos ellos tienen en común la solemnidad que da pues, la quietud y la calma de Zurbarán. Zurbarán es un pintor barroco cuya esencia no está ni en el movimiento, ni en el contraste, ni en la velocidad que tienen los cuadros barrocos, ni en los contrastes. O sea, él alcanza su mayor éxtasis con los objetos parados, aislados, ensimismados. O sea, en Zurbarán no existe ni la violencia, ni la sonrisa, ni el llanto. Todo es serenidad, todo es contención, ¿no? Y tampoco aparecen muchas imágenes. O sea, en sus cuadros aparecen muy pocas imágenes. Huye de la multitud, ¿no? Y todas son muy serenas, ¿vale? Vamos a ver algunos, vamos a empezar a ver estos cuadros y dónde está cada uno de ellos. Este es quizás el cuadro más imponente, era un cuadro inmenso. El cuadro se llama La Batalla de Jerez o La Batalla del Sotillo y estaba, actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Zurbarán recibió el encargo de hacer el monasterio hacia el año 1638 y le dijeron que iba a pintar un retablo y varias dependencias más de la obra, ¿vale? Cuando él está en Madrid cuando recibe el encargo y cuando él viene a pintar, él ya ha visto la rendición de Breda de Velázquez, porque si os fijáis bien, en esta obra, el presentador de la obra realmente recuerda a la imagen de Velázquez en la rendición de Breda. Y además, la obra es una obra como presentada, teniendo en cuenta que Zurbarán hace muy pocas obras de género. Entonces, es excepcional en sí mismo. Esta era la pieza central del retablo y en torno a él pues se distribuyen lo que son el resto de las pinturas, el resto de las escenas. La obra cuenta la historia de un acontecimiento histórico que se cuenta de dos maneras distintas. Por ejemplo, el padre Martín de Roa habla de la primera reconquista que se hace de Jerez en el año 1248 con el rey Fernando III. Y Fray Esteban Rayón habla de que más bien es de una racia, el hecho acontece como una racia de los musulmanes hacia el año 1368. El caso es que él representa ahí, pues casi el origen de la cartuja, él representa el origen de la cartuja de Jerez, porque es esta aparición de la Virgen la que va a hacer que se construya una ermita que aparece aquí al fondo, que se construya una ermita y que posteriormente la orden se instale en la... se construye una ermita a Santa María de la Defensión y posteriormente se construye lo que es la cartuja, ¿vale? La historia, la escena transcurre de noche y es presentada pues por un personaje que, como ya he dicho con anterioridad y lo veréis vosotros con claridad, recuerda muchísimo a Velázquez. La aparición de la Virgen se muestra como un rompimiento de gloria, pero no es el típico rompimiento de gloria a lo que nos tienen acostumbrados el barroco, ¿no? Está como más dulcificado. La Virgen aparece es como un foco luminoso, es decir, toda la luminosidad del cuadro la da esa Virgen sentada sobre las nubes y sobre ella hay un coro de putti, de angelitos que en menor o mayor medida se están moviendo y están contemplando la escena.
Una escena que además es una batalla, pero ni es trágica, ni es violenta, ni se ve un ápice de sangre, ni se ve ningún muerto, ni se ve ningún herido. O sea, es una batalla en la que el movimiento viene representado por esos caballos jerezanos magníficos, maravillosos, que están al trote, y los lanceros, los arcabuceros, están en una esquina que bien hace de esa diagonal que divide ese rompimiento de gloria con el resto del cuadro, y que divide la escena en esos dos mundos, en ese mundo terrenal, en ese mundo espiritual o celestial, que sería el de arriba, y aquí tenemos al personaje con todo su carácter narrativo, presentándonos, como hemos dicho antes, presentándonos esa escena. A ver, aquí se pueden contemplar mejor lo que son los detalles, ¿no? Hay que imaginarse en el momento en el que se entraba en esta iglesia de los Cartujos, se veía ese retablo mayor y se veía de pronto esta imagen, esta obra que medía más de 3 metros de altura por 2 metros de ancho, resplandeciendo ante nuestra mirada, de la misma manera que cuando se entra en el Museo de Cádiz, se entra en la sala de Zurbarán, esos colores blancos y esa luz que emana, que sale, que surge, nos conduce hacia el fondo de la sala. Yo me encuentro en una sala muy alargada y nos conduce hacia el fondo de ella, ¿no? Este cuadro se quitó, se trasladó de aquí, igual que se trasladó a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario con los 4 cartujos a otras dependencias, y en cambio pusieron unas esculturas de José de Arce, que también luego, una escultura de la Virgen con el Niño que también luego fue cambiada por una de Esteve Bonet. Esa Virgen del Rosario estaría tintada, se cambió por esta obra que tenemos aquí, o sea, este cuadro fue sustituido por la escultura de la Virgen de la Defensión de Esteve Bonet que tenemos aquí. Encima de él estaría la Virgen de Poznan, que hoy está en Poznan. Nos vamos aquí. Encima estaría la Virgen protegiendo a los cartujos, a los 4 cartujos, que actualmente está en el museo, de Poznan, en Polonia. Y fue trasladada además muy pronto del lugar y sustituida por otra, por un San Bruno que tenemos nosotros justamente, que está detrás de mí, y supongo que lo estaréis viendo ahora, ¿no? Además de esta obra, a ver. Bien. Las cuatro obras grandes que están en las calles laterales se encuentran actualmente en el Museo de Grenoble, en Francia, y cuentan 4 escenas de la vida de Cristo y de la vida de la Virgen. Como vemos aquí, la primera es la Anunciación, después aparece la adoración de los pastores, aparece la circuncisión y posteriormente aparece la adoración de los reyes. Aunque son escenas diferentes, tienen características comunes muy propias de Zurbarán. Por ejemplo, en las obras, excepto en la adoración de los pastores, que aparecen más personas, y si la comparamos con Rubén, que estamos hablando de la misma etapa, pues son poquísimas las que se nos ofrecen aquí. En todas sus obras suelen aparecer muy pocas personas, y además esas personas se comunican entre sí con gestos muy precisos, evitando lo que es el movimiento y evitando lo que son las aglomeraciones. Es la quietud una de sus grandes virtudes, la quietud, la forma que Zurbarán tiene de expresarse espiritual y sensorialmente ante nosotros. En todas ellas, si lo observamos bien, en todas ellas, en cada una de ellas se nos ofrece, podemos ver, por ejemplo, cómo aparecen unos fondos arquitectónicos que casi
la mayoría de las veces recuerdan a las arquitecturas cuatrochentistas hipotéticas que se realizaron durante este periodo en Italia, sobre todo en el norte, en el milanesado, esas arquitecturas ilusorias, ¿no? El espacio que se representa en las 4 obras es un espacio muy limpio, está compuesto a base de volúmenes con tonalidades, con colores muy, muy nítidos. Después es excepcional la representación del realismo, porque el realismo de Zurbarán no es agresivo. El realismo de Zurbarán está dulcificado, como todo en su obra, ¿no? Entonces, lo consigue mostrando pues, esos rostros de los personajes que nos miran, que se miran entre ellos, pero con mirada muy precisa. Y sobre todo en esos detalles que aparecen, estáis viendo cómo van saltando, como los bodegones, como que tanto le gustaron a él. No hay que olvidar que yo creo que Zurbarán junto con Morandi ya en la edad contemporánea son los dos pintores de bodegones más excepcionales que hemos tenido, ¿no? Y ahí vemos los detalles en cada una de las obras que suelen aparecer, por ejemplo, el jarrón de la azucena y el canasto con la ropa de la Anunciación, por ejemplo, las ramas que aparecen en el pesebre, el canasto de los huevos, o sea, todas esas obras, el jarrón que porta el niño para la circuncisión, todas estas obras son casi dobles, ¿no? Aparecen por una parte lo que es la imagen y por otra parte aparecen los bodegones con una iconografía muy precisa, las azucenas que representan a la Virgen, los huevos que representan los dones que los pastores le entregan al niño Jesús cuando nace, etcétera, ¿no? En todas las obras, en todas, aparece la Virgen y además en 2 de ellas el mismo modelo, excepto en la circuncisión. Y es curioso porque el tratadista Francisco Pacheco, como hemos dicho antes, aconsejaba que en el acto de la circuncisión tenía que estar presente la Virgen como madre, porque era un acto doloroso para el niño, y entonces ella tenía que acogerlo ante el llanto que el niño iba a sufrir. Pero los cartujos le dijeron a Zurbarán estrictamente que la Virgen no podía aparecer en la sinagoga y que no podía aparecer en una escena tan íntima como esa. Así que es la única, como estáis viendo de las 4 imágenes, en las que la Virgen no está, ¿no? Si os fijáis en alguno de los en detalle, aquí vemos dónde estaban ubicados cada uno de ellos. Ese realismo del que hablaba antes, que no es nada de agresivo, aparece en los rostros de los ancianos que vienen a contemplar, en los rostros de los sacerdotes que están practicando la circuncisión, en los pastores que acompañan con ese fondo siempre arquitectónico, ese fondo, esa naturaleza que tanto le gustó al barroco incluir dentro de sus obras, ¿no? Estas obras estaban ubicadas, como hemos visto aquí, en las calles laterales. Y esto, si vemos el retablo, se complementa con 6 cuadros de pequeño tamaño que vamos a ver ahora y que, insisto, fue grabado anteriormente con la finalidad de que no hubiese hoy interrupciones y por problemas de grabación y sonido y demás, y que pasaremos a ver esos 4 cuadros. Son los 4 cuadros de los evangelistas que tenemos aquí, más las imágenes, más San Lorenzo, que ya lo estáis viendo, serían, en este caso, los 4 evangelistas, más San Lorenzo y San Juan Bautista. La figura de San Juan Bautista es importante porque es el día de San Juan Bautista, el día que llegó San Bruno a la Chartres, a la Cartuja, donde San Hugo los estaba esperando, y en eso, a partir de ahí, pues se va a celebrar
como segundo patrón de los cartujos, su patrona es la Virgen, y tendrá vital importancia para ello. Por eso aquí en este cuadro aparecen los 4 evangelistas y estos 2 apóstoles que ahora explicaremos especialmente por qué se eligió a San Lorenzo y la iconografía de cada uno de ellos, además del resto de las obras que tenemos aquí ubicadas en el Museo de Cádiz. Así que pasamos a ver la grabación que habíamos hecho previamente. A ver. ¿Eso está? Aquí arriba. Aquí, en el Museo de Cádiz, tenemos un gráfico que se hizo basándose siempre en Olín de Lenda, esa historiadora del arte en Zurbarán y en César Cebán, sobre cómo sería el retablo original y cómo estarían expuestos los cuadros en la Cartuja de Jerez. Entonces, en este avance podemos ver que aquí aparecen en 4 de las escenas de la vida de Cristo, que son la Anunciación, el nacimiento, la circuncisión y la adoración de los magos. Aparecen en la calle central el excepcional cuadro de la batalla del Sotillo, que es la historia que da origen a la aparición de la Cartuja de Jerez, y arriba nos encontramos con San Bruno, el patrón de los cartujos. Y encima de cada uno de los cuadros laterales, más en el ático, podemos contemplar que aparecen los 6 de los evangelistas. San Marcos, San Lucas, San Mateo, San Juan, San Lorenzo y San Juan Bautista. Las 4 escenas que se encuentran en Grenoble se sitúan 4 cuadros de pequeño formato que representan a los 4 evangelistas. Cada uno de ellos, como estamos viendo aquí, ocupa prácticamente todo el cuadro. Están pintados en tonos terrosos, están en tonos muy barrocos, siempre apareciendo, están en la naturaleza, siempre apareciendo un fondo paisajístico donde sigue dominando el color blanco y aparece cada uno con su atributo, pero casi en penumbra. Como es el único atributo que podemos ver es el de San Mateo, que aparece con el ángel y al cual se está dirigiendo, lo está como guiando, como enseñando, y que el ángel, que tiene luz propia, brilla aquí por sí mismo. Sabemos el amor que Zurbarán le tenía a los ángeles. En el ático y entre las esculturas de Juan de Arce se encuentran 2 cuadros de mayor formato en el que se representa a San Lorenzo y a San Juan. Este que tengo a mi izquierda es San Lorenzo. Como veis, son 2 cuadros, como vamos a ver, que ocupan prácticamente, al igual que el resto de los apóstoles, toda la inmensidad de lo que es el lienzo. San Lorenzo es un personaje digno de resaltar, aparte de uno de los mejores cuadros que se sitúan aquí en el retablo. Parece que nació en Huesca, en la España tarraconense, en el siglo III. Estudió en Zaragoza y luego se fue a Roma, y aquí fue nombrado diácono por Sixto II. Allí Sixto le dijo que se encargara de la administración de los bienes de la Iglesia. Y siendo uno de los 7 diáconos regionales, vio morir al Papa a manos de los romanos mientras oficiaban la misa con las persecuciones de Valeriano. Y entonces decidió vender todos los bienes eclesiásticos y distribuirlos
distribuir su riqueza entre los pobres. Cuando el emperador Valeriano dio la entrega de los haberes, pues Lorenzo se presentó a él con unos cuantos pobres que había recogido en el camino y enfermos, diciéndole que aquello eran los tesoros de la iglesia. Entonces el emperador mandó torturarlo cruelmente y dijo que le dieran muerte sobre una parrilla el 10 de agosto del año 258. Y es lo que aparece aquí. Si vemos el cuadro se estructura en una diagonal que la parrilla divide en dos partes iguales y San Lorenzo, en lugar de estar representado de pie, aparece inclinado, orando, rezando, mirando al suelo. Vemos que el cuadro está dominado por un tono blanco y el tono rojizo del alba, y sobre ella tiene el alba blanco y sobre ella tiene la dalmática propia del diácono, que en este caso roja con tono púrpura y tono dorado, y aún así vemos que la mayor parte del cuadro está ocupada por tonalidades blancas espectaculares que nos hacen presagiar el futuro de San Lorenzo, que en este caso iba a ser condenado a muerte y asado en una parrilla. En la otra parte del ático se situaba la obra, también entre las esculturas de Arce, se situaba la obra de San Juan Bautista. Y como podemos observar aquí, San Juan aparece con el cordero como símbolo de la representación del sacrificio cristiano, y aparece con la cruz, con la premonición de la cruz sobre su brazo, vestido con una piel de cordero en el desierto, donde vivía y comía prácticamente lo que la naturaleza le iba ofreciendo. San Juan sabemos que vivió toda su juventud dedicada a la penitencia. La escena no puede ser más recogedora, ¿no? Porque en ella se ubica, el cuadro se divide como en dos partes por una diagonal perfecta. En una destacan los tonos blancos del cordero y del desierto y del cielo que aparece detrás, y en la otra, más sombrío, más tenebrista, pues aparece San Juan vestido con una simple piel de cordero y con las sombras que la montaña filtra justo en la parte opuesta. Para los cartujos, San Juan representaba la austeridad, la humanidad, el sacrificio permanente a Cristo. Lo eligieron como segundo patrono, porque es el día que San Bruno llegó a la Chartres, donde estaba San Hugo, y llegó más o menos cuando se celebra el día de San Juan. Y curiosamente es el único santo del que se celebra el día de su nacimiento y no el día de su muerte, que es el 24 de junio. Zurbarán utilizó muy poquitos colores, porque a pie juntilla hizo lo que le dijeron los cartujos: manifestar ese mundo tan ascético, ese mundo tan místico, con muy pocas tonalidades, y donde se viera representado realmente el espiritualismo libre de toda ornamentación. El barroco de Zurbarán no es el barroco del movimiento, como siempre han dicho, es el barroco del sentimiento, de la espiritualidad. Ese es sentir, sus gestos nunca son exagerados. Aquí aparece San Juan como hablando con el cordero, y aparece en una actitud, en una quietud permanente que lo mete cada vez más en sí mismo, ¿no? Cuando se entra en esta sala del Museo de Cádiz, toda nuestra mirada se fija en el fondo, y lo que aparece al fondo es San Bruno.
San Bruno en éxtasis era el cuadro que nos faltaba por comentar de retablo, ya que las 4 escenas de Grenoble, que se encuentran en Grenoble, que son las escenas de infancia de la Virgen, de Cristo, hemos hablado previamente de ello, ¿vale? Aquí, majestuoso, tenemos en el centro de la imagen a San Bruno. San Bruno, en éxtasis, es posible que se situara tal como aparece aquí, en el segundo lienzo, justamente encima del lienzo de la batalla de Jerez. San Bruno vivió durante el siglo XI. San Bruno nació en Polonia, pasó su juventud en Rey, estudió allí, fue nombrado secretario canciller de esa diócesis y llegado un momento cuando mejor estaba situado a nivel profesional, pues entró en un momento de meditación, de recogimiento, y entonces, pues atraído por San Hugo, se encaminó hacia Grenoble para fundar junto a San Hugo la Orden de los Cartujos, en las montañas de Chartres, de ahí el término de Cartujos, ¿vale? Ellos decidieron fundar una orden mística. Aquí nos aparece San Bruno, en una posición oferente, porque está ofreciendo al cielo todo su ser, y además está con los brazos abiertos y está alzando el crucifijo como símbolo de su sacrificio. La escena terrenal se ve interrumpida por un rompimiento de gloria en el que un coro de ángeles que están ubicados a distintos niveles, como podemos observar, y en distintos movimientos, se sitúan en un plano aéreo y recogen una corona que ponen sobre la cabeza de San Bruno en señal de santidad. En cambio, en el plano terrenal, que es mucho más atractivo, aparecen una serie de elementos dignos de comentar, ¿vale? Por ejemplo, aparece un sillón frailero que no llega a representarse completamente, porque tampoco llega a representarse completamente la mesa. Esto hace que la perspectiva se expanda hacia el fondo, típica perspectiva barroca que deja los cuadros en un punto inacabado. Con lo cual nos abre mucho más la escena. Sobre la mesa aparece un infolio abierto que está apoyado sobre una carabela que nos recuerda lo terrenales que somos todos. Y después, a los pies de San Bruno, algo muy curioso, aparecen los atributos del episcopado. A él lo nombraron obispo, aparece la mitra y aparece el báculo, que fueron rechazados por él. No aceptó el cargo y entonces sí aparecen en el suelo, en primer plano, pero casi olvidado, para hacernos recordar que realmente él lo que quería era dedicarse a esa vida contemplativa y esa vida eremítica que era la que aislada, simbólica, que era la que ansiaban los cartujos. Una vez más, la luz es la protagonista del cuadro. Vemos que San Hugo está absorto en la contemplación de lo que está viendo y su figura está compuesta por un inmenso volumen en el que se pueden alcanzar a ver muchísimas tonalidades de blancos modificados por la luz que procede del exterior del cuadro. Y además van generando un mundo de sombras que confieren a la obra un sentido mágico y real, si lo contrastamos con los símbolos iconográficos que aparecen ahí. La expresión del santo es bellísima, al igual que los putis que rodean su cabecera, ¿no? Y rodean el rompimiento de gloria. Esta obra, como ya he dicho, se va viendo desde que se va entrando en esta sala. Entonces, tal como se va observando, vamos apreciando distintas tonalidades, distintas gamas de blanco, y el colorido nos va cambiando. Y además, en el centro nos encontramos
Esta obra también se puede ver desde más, porque existe un balcón en la tercera planta, desde el cual se aprecia casi frontalmente la obra. Es un placer para la vista y para la meditación, y cuando se sale de esta sala se sale en silencio y se sale meditando, y bueno, se sale con otra tranquilidad, otro goce, ¿no? Es magnífica ese volumen blanco que destaca por encima de todo, con ese fondo paisajístico en el que los tonos verdes y blancos otra vez vienen a resaltar, pero sobre todo esas sombras que emanan del propio color de esos hábitos que, como veremos ahora en el resto de los santos, parece que están recién estrenados, porque las telas son inmaculadas, son puras, están perfectas. Es una obra excepcional. No nos hemos podido resistir a que veáis la imagen desde aquí arriba para que realmente pudieseis apreciar el rompimiento de gloria, que es muy barroco, y para que podáis ver otra imagen de luz visto desde esta posición, dado que aquí ya en el centro nos aparece la imagen del rostro de San Bruno, y al fondo podemos ver esa tenue luz del atardecer que se va escapando a través de las montañas y a través de la naturaleza que aquí se refleja. Si observamos otra vez el gráfico sobre el retablo, podemos ver que tenía dos puertas. Esas dos puertas son las que accedían a la sacristía. Y según la reestructuración que se ha hecho del retablo, en esas dos puertas estaban, antes del cortejo de los santos, los dos ángeles literarios que tenemos aquí, que daban paso al cortejo de los santos que se encuentran aquí en el Museo. Los dos ángeles turiferarios que tenemos aquí se pueden considerar casi lo mejor de la producción de Zurbarán. Es muy difícil igualar la calidad de así que, no sé, podemos decir, si lo observamos, son seres, no hay que olvidar en ningún momento que estamos en el periodo barroco, con lo cual se caracteriza fundamentalmente por el movimiento. Sin embargo, aquí ese movimiento parece que no existe, pero sí está. Ese movimiento está cuando están moviendo los incenciarios que tienen ambos en sus manos. Los dos nos aparecen como seres asexuados, hermafroditas, alados y vestidos además a la usanza de la época. Nos introducen en un espacio visual difícil de precisar, con un fondo neutro, un fondo totalmente oscuro, a diferencia de los fondos espacialísticos y arquitectónicos que van a aparecer ahora en el marco de los santos que vamos a ir comentando. Si observamos las alas, que son excepcionales, están compuestas por pequeños fragmentos de pigmento. Llevan casi a un mundo impresionista, plagado de colores y de una luminosidad cambiante. Los rostros son serenos, igual que el tenue movimiento que tienen las figuras. Son muy hermafroditas, las piernas son muy masculinas, los rostros, sin embargo, son muy femeninos. Hay un aire que procede del interior de la obra, que mueve la vestimenta e indica la espontaneidad de la acción, indica la espontaneidad de la acción en la obra, en la que los ángeles, por ejemplo, mueven los incenciarios, que casi nos transmiten el olor que emana de ellos. El historiador Hugo Keller ya afirmaba en un estudio que hizo sobre Zurbarán que el concepto de movimiento tenía un valor y un sentido muy limitado. Y así se encuentra y se puede observar en este cortejo triunfal de Santos, donde damos paso a los ángeles turiferarios. San Bruno, San Hugo, obispo de Grenoble, el beato John Hauster,
San Hugo, obispo de Lincoln, el cardenal Albergati y San Artolo, que está en una clara actitud de movimiento calmado, pasean solos y crean este silencioso cortejo triunfal de santos cartujos. La disposición de estos santos fue indicada por el propio artista. Y así los santos más antiguos, San Bruno, San Airaldo, desaparecido, que no llegó a estar aquí en el Museo de Cádiz, San Antelmo y San Hugo de Grenoble, entraban por la izquierda, del lado del Evangelio, junto al Santísimo. Y por la derecha, por el lado de la epístola, aparecían el beato John Huston, San Hugo, obispo de Lincoln, el cardenal Albergati y San Artolo. Desde la distancia se aprecia un retablo luminoso, presidido por el color blanco. En cambio, si nos vamos acercando, nos vamos aproximando a los lienzos, podemos descubrir una amplísima gama de este color, plagado de sutilezas y de matices. Los monjes aparecen vestidos con la austeridad que caracteriza a los cartujos. Un hábito de lana blanca, largo y con capucha, ceñido con un cinturón de cuero. Aportando cada uno de ellos uno de los símbolos iconográficos que los caracteriza, cada una de las figuras se muestra imponente. Los atributos nos permiten distinguir colores diversos que a veces parecen tornasolados. Así, por ejemplo, San Hugo de Grenoble aparece vestido con la museta episcopal de color azul, al igual que la mitra episcopal que corona su cabeza. Este simple detalle otorga al hábito blanco unas tonalidades azuladas en las mangas y en el rostro, bellísimas si lo observamos con detenimiento. El santo está en actitud orante y está de perfil y contempla las estrellas de su visión. San Hugo soñó con la llegada de San Bruno y de su al Valle de las Chartres. Esto es lo que se ve en la obra, cuando aparecen esas estrellas con ese fondo paisajístico, ese cielo rojizo, típicamente barroco. Aquí, en esta ocasión, San Hugo aparece de pie, despierto, contemplando el cielo, que parece una prolongación cromática de las vestimentas del monje. Obispo también, y pintado con la misma gama cromática, se representa San Hugo de Lincoln. Pero en este caso son los blancos, los tonos dominantes y los diferenciadores. Por ejemplo, podemos apreciar esa variedad de matices en la arquitectura que configura la perspectiva, con la aparición de lo que parece ser una torre en el cuerpo del niño Jesús, que está obrando el milagro de aparecer dentro del cáliz, de pie y con la cruz del martirio. También muchísimas las tonalidades del cisne y los blancos suaves que impactan sobre la museta episcopal. El hábito se mueve ante nosotros generando un juego de luces y sombras muy precioso, muy en la línea de lo que es el tenebrismo barroco. Y las telas, las de todos, parecen telas a estrenar, son telas inmaculadas, limpias, planchadas. La máxima dignidad que aquí nos aparece en el retablo es el cardenal Nicolás de Albergati. Aquí, otra vez el blanco del hábito se va tornasolando en el color púrpura de la museta, que le otorga el título cardenalicio que combina con el amplio papel que lleva sobre su cabeza. Una vez más, la arquitectura nos aporta la ubicación terrenal de la representación. El representado aparece en una actitud meditativa, mirando al cielo, con los brazos recogidos, con una actitud muy espiritual. Vuelven las pinceladas blancas sobre la museta para definir el color y vuelve el blanco para representar el fondo arquitectónico en uno de los laterales del lienzo. Al último de los santos al que Zurbarán le introdujo el color en la vestimenta es San Artalo, que al igual que el cardenal Albergati, el obispo se nos presenta de frente, absorto en la lectura de un libro, y de nuevo con un fondo arquitectónico blanco, iluminado, solo en uno de sus laterales. Típica luz del barroco. San Bruno, San Antelmo y el beato Juan Houston son tres focos de luz que, pese a las penumbras
que se representan en su fondo irradian luz con su blancura y con su actitud. San Bruno aparece con su habitual actitud, dialogando con el crucifijo que sostiene en sus manos. Se lo representa como un asceta y místico y apasionado de la soledad. El santo Cartujo es representado en su madurez, muy serio y muy meditativo. Es curioso porque los datos que se tienen sobre él dicen que no era una persona seria, sino que era una persona divertida y que sonreía mucho. Y siempre, a partir del barroco, se lo ha representado como una persona muy seria. San Alterno es representado como un hombre culto, está de perfil. Es un perfil que no es muy pronunciado y que tiene una cruz colgada en el pecho. Es el único atributo episcopal que aparece en su vestidura. Quizás esta sea la vestidura más bella de todas las que aparecen en el Hijo de Sol. La luz se filtra de arriba hasta abajo y es un prodigio de luminosidad y crea un volumen excepcional. Los contrastes de este hábito, los contrastes de estas luces, la cantidad, podemos apreciar si nos ponemos a mirar una infinidad de tonalidades blancas, más de 15 tonalidades blancas en sombra, aparecen del pincel pincelado por Seurat en esta obra. Es quizás una de las más monumentales, ¿no? Y este breve paseo, por la reconstrucción de la obra del Sagrario de la Cartuja, que está en el Museo de Cádiz, lo cierra el beato Juan Fausto. El beato Juan Fausto aparece con los símbolos de su martirio, que casi es increíble contarlo porque fue dolorosísimo. Aparece con la soga al cuello y con el corazón en la mano. El beato fue sometido a enormes torturas por negarse a reconocer el acta de supremacía que había impuesto Enrique VIII tras su ruptura con el Papa. Entonces fue llevado a Londres. Lo ataron sobre un encañizato de madera que iba tirado por un caballo. Al llegar allí, le rajaron la vestidura y le arrancaron el corazón. Este es el corazón que él ofrece a Dios, sin manifestar ni símbolo de dolor, sin recrearse en el dramático suceso. Zurbarán nos ofrece a un santo la actitud serena, agradecida, ligeramente inclinado en señal de reverencia, de respeto. Es una imagen bellísima y es de una espiritualidad muy intensa, quizá la más intensa que se representa en este magnífico retablo y en este cortejo de la sacristía de la Cartuja de la Defensión de Jerez, que se encuentra actualmente en el Museo de Cádiz. Todo este ciclo pictórico se puede considerar como uno de los ciclos más interesantes, mejor conservados y artísticamente hablando, mejores del barroco. Es una belleza y es un placer venir al Museo de Cádiz y poder contemplarlo in situ, con calma, con pasión y con serenidad.
Inma, José Antonio, abre el micrófono, que no se te escucha, por favor. Perdón, pero las prisas ya por la hora nos ha hecho esta mala jugada. Vamos a empezar de nuevo. Voy a compartir la pantalla. Sin audio, porque no voy a poner el vídeo. Vale. Bueno, comentaba que os ha quedado claro, seguro, que las obras de Zurbarán son una obra importantísima, que la colección de la Cartuja de Jerez es la obra cumbre de la producción de Zurbarán, pero antes también decía que si yo saliera ahora a la Plaza de Minas y le preguntara a cualquiera que me encontrara por ahí si sabe quién es Zurbarán o si en el Museo de Cádiz hay Zurbaranes, qué Zurbaranes hay en el Museo de Cádiz, pues probablemente la mayoría de la gente no lo sabría contestarme. El reducir ese número de personas que no saben eso es parte de lo que es mi trabajo dentro del museo, dentro del Departamento de Comunicación y Redes Sociales. Los museos como el nuestro se originan en el siglo XIX, procedientes de las academias, y en esta época la difusión del museo pues prácticamente no existe. Simplemente hay algunas publicaciones, algunas guías muy técnicas en las que no se tienen en cuenta a las personas que no están duchas en historias del arte. De hecho, ni siquiera la propuesta escenográfica del museo era asequible a todo el mundo, sino, como veis en la foto, es un mogollón de cuadros ahí ocupando todo el espacio e incluso mareaban, ¿no? Cuando con la llegada del siglo XX se empieza a cambiar un poco esa manera de pensar, incluso en el reglamento de museos arqueológicos de 1901 ya se habla de la necesidad de vulgarizar, atención al término, de vulgarizar lo que son las publicaciones que hacen los museos para poder llegar a mayor número de público posible. Esto no significa, y luego en la segunda mitad del siglo XX pues ya empieza la televisión, ya es todo más audiovisual, pero no significa un cambio muy significativo ni muy cualitativo en el sentido de llegar a un público, al mayor número de público posible, ni a un público que no está interesado demasiado en el arte. Eso llegaría ya con el siglo XXI y con las redes sociales. Aquí tenemos las 3 redes sociales que tenemos nosotros. Las redes sociales nos permiten cambiar radicalmente la manera de difundir. Si antes tú, en el siglo XIX o en el siglo XX, tenías que venir al museo a conocer las piezas, ahora en el siglo XXI tú tienes una puerta al museo en tu mano casi constantemente, donde nosotros podemos llevarte las piezas importantes de nuestra colección, tanto de arqueología como de bellas artes, e incluso te lo hacemos de un modo guiado con un lenguaje muy asequible, con un lenguaje muy distendido, y tú sabes manejar perfectamente redes sociales porque lo usas, es igual que si lo usas para buscar qué ha hecho tu ex o cualquier cosa de esta. Entonces, lo mismo que sirve para eso, pues sirve también para comprender las redes lo que es la colección y la importancia de la colección de un museo, ¿no? Es una cosa muy importante, y esa democratización de la colección del museo, de llegar a todo el mundo, hace también que los museos más pequeños, como pasa con el Museo de Cádiz, puedan competir, no digamos de tú a tú, porque no tenemos tantos medios, pero sí en una posición muy similar a otros museos mastodónticos, como pueden ser el Louvre o como puede ser el Museo del Prado. Como dijo Miguel antes, en 2019 fuimos la 3ª institución más influyente de España en Twitter, por encima de esos museos, la 19 de Europa. O sea que te permite una libertad y unas posibilidades que antes no teníamos, ¿no? Cuando yo, centrándonos ya en el Museo de Cádiz, cuando tú le preguntas a cualquiera por el Museo de Cádiz, pues lo que te va a decir es que, ¿qué es lo que hay en el Museo de Cádiz? Pues te va a decir los sarcófagos. Los sarcófagos son las piezas más importantes en arqueología que tenemos en el museo. Pero yo desde que empecé con las redes sociales del museo allá por 2015, me propuse el reto personal de intentar igualar ese interés que tienen las personas por la arqueología, igualarlo también con la colección de bellas artes que tenemos, que es una colección magnífica, pero que siempre queda un poco por detrás de la de arqueología. Os advierto que no lo he conseguido todavía, pero bueno, sigo en ello, vamos. Algún día puede que lo consiga.
Dentro de esta estrategia de llevar las bellas artes hacia una posición muy similar a la arqueología en el peso de la difusión del museo, pues desde el Departamento de Difusión hemos intentado de aprovechar cualquier cosa que surgiera dentro del museo, como por ejemplo fue la exposición de Tercero F, que aparece a la izquierda, que se llamaba La Luz Imposible, que le titulamos hasta Zurbarán Imposible, en el cual recreaban esos cuadros y que con esta foto distendida hicimos que llegamos mucha gente. No es la típica foto institucional de una inauguración de una exposición, sino que ahí se ve atándose la corbata, muertos de risa, y ese lenguaje visual hace que lleguemos a más gente y a gente que no suele ser la que está acostumbrada a conferencias o esté preparada para estas cosas. Ahora mismo tenemos también Zurbarán y su tiempo en el otro extremo, que es un ciclo de conferencias, de conciertos, de visitas guiadas, que todavía se está haciendo hasta el domingo, y en el cual también usamos a Zurbarán, todo ello para provocar esa Zurbarán manía que pongo abajo, ¿no? Que es lo que pretendemos. Incluso en un año, en la inocentada nuestra, pues hicimos como que Cristiano Ronaldo había venido al museo a ver los Zurbaranes, ¿no? El punto de inflexión en las redes sociales y la internacionalización de las redes sociales del Museo de Cádiz tiene lugar con la Icharruta del museo. Nosotros nos planteamos la posibilidad de que hoy en día todo el mundo tiene una cámara en su mano, una cámara cada vez mejor. Entonces, ¿por qué vamos a prohibir, como hacen otros museos, tomar fotos? No queremos prohibirlo, queremos que tomes fotos, pero que sean lo mejor posible. Las mejores fotos, las más bonitas. Y compártela con nosotros y compártelo con tus seguidores. Eso te da una publicidad de mucha calidad, que al contrario de cuando haces una foto a escondida que te da una publicidad muy mala, como una foto que no se te mete por los ojos, ¿no? Para ello instalamos una serie de puntos en el museo, evidentemente en el Zurbarán tenía que venir uno, de hecho es el segundo más desgastado después de los sarcófagos, no hay manera de luchar contra ellos. Y supuso un punto de inflexión porque fue un reconocimiento, fuimos el primer museo del mundo en hacerlo y tuvimos tanto en Canal Sur, a nivel andaluz, a nivel nacional e incluso internacional, en televisiones de Bélgica y de Alemania también salimos, ¿no? Luego otra cosa que también nos pasa normalmente cuando vamos a los museos es quién de vosotros no ha ido a un museo grande, un museo como por ejemplo el British, o como por ejemplo la National Gallery, o por ejemplo los museos vaticanos, y sale frustrado porque tú quieres ver muchas cosas, no te da tiempo, porque es demasiado, es para ir una semana, y siempre te queda la sensación de que has visto poco, ¿no? Y has estado mucho tiempo. Nosotros ante eso, pues tenemos la ventaja de los museos pequeños de que tú en una hora y media más o menos, pues te das una vuelta y tienes la sensación de que has visto todo el museo. No significa que no tengas ganas de venir otro día. Nosotros en ese sentido, pues hicimos una actividad que se llamaba Sentarte, Sentir el Arte. Hacíamos el juego de palabras en el cual instalábamos frente al San Bruno una silla decimonónica, en la cual tú te sentabas y tenías una infografía en la cual te explicaba toda la iconografía del San Bruno, y lo que queríamos decirte es: ¿dónde vas con prisa? Siéntate, disfruta, que esto se ve rapidito, y quédate ahí. Y además también hicimos un guiño un poco a Manuel de Falla, lo llamamos el sillón de Don Manuel, porque Manuel de Falla, según decía Gerardo Diego, a todo el que venía a Cádiz le recomendaba que viniera a ver los Zurbaranes del Museo de Cádiz. Entonces jugamos con eso y la verdad que tuvo muchísimo éxito de público, y también a nivel de comunicación nos afianzó en esa imagen que habíamos dado con esta ruta de ser un museo innovador, de ser un museo que siempre estamos pensando cosas, ¿no? Todo este tipo de actividades y muchas otras pues han hecho que la Sala Zurbarán tenga mucha visibilidad dentro de los medios de comunicación. Ahora mismo sirve tanto para presentar cualquier actividad del museo como para grabar una entrevista, para actividades educativas o también documentales, como el documental Museo de Andalucía, que os recomiendo que veáis, entre otras cosas porque salgo yo también, pero bueno, y porque está muy bien, vamos, básicamente porque está muy bien, y eso le da mucha visibilidad tanto al museo como a la obra de Zurbarán. No quiero dejar pasar la oportunidad, ya terminando, con un hilo que pusimos en Twitter, que era ¿por qué falta un Zurbarán? El Zurbarán perdido le llamamos, un hilo muy literario, en el cual salpicado con muchas notas de humor, como por ejemplo podéis ver ahí a Juan y Medio, al cual relacionamos con Mendizábal, al que también llamaban Juan y Medio, porque también era muy largo. Yo creo que este no era Juan y Medio Mendizábal, creo que esta foto es de otro Juan y Medio, y en el cual contábamos lo que contó Isma antes, ¿no?, de que se había perdido San Airaldo, que César Pemán encontró una réplica, que es la que sale en la foto,
y por qué por qué hay un hueco en nuestra colección de Zurbaranes. Curiosamente, este hilo se ha reflotado ahora con el ciclo Zurbarán y su tiempo por los propios usuarios de Twitter y nos ha llevado a recrear, gracias a la intervención de una alumna de la Escuela de Arte que está haciendo prácticas aquí, Ana Navarro, a la reinterpretación de ese San Airaldo. Hemos encargado un vinilo y lo hemos pegado y ahora tenemos la oportunidad de poder contemplar toda la sala como se supone que sería, aunque se ve claramente que es una reinterpretación, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Pues para explicaros cómo algo que empieza siendo virtual no necesariamente se queda en lo virtual, sino que también se puede llevar al terreno de la realidad. Del hilo ese parte una idea, que esa idea fructifica 2 años después con este vinilo puesto en el retablo, ¿no? Y haciendo un poco de hincapié también en esto de lo que es la realidad y la virtualidad, pues no significa que nuestra estrategia sea solo virtual y que pretendamos que lo virtual sea lo más importante, no porque toda promoción del museo, sea a través de redes o sea a través de medios de comunicación, el último fin es que vengáis al Museo de Cádiz. De hecho, desde que empezamos a funcionar en redes sociales en 2015, bueno, este gráfico no es científico, pero es orientativo, el incremento de visitantes ha ido subiendo exponencialmente hasta llegar en el 2019, antes de la pandemia, a más de 120.000 visitantes al año en el museo, siendo el museo cuarto de Andalucía. El año pasado con la pandemia, aun siendo un año muy extraño y muy virtual, tuvimos 30.000, fuimos el 6º museo de Andalucía. Y en los 3 meses que llevamos de este año, somos el 3er museo más visitado de los gestionados por la Junta de Andalucía, después del Bellas Artes de Sevilla y del Centro de Arte Contemporáneo de la Cartuja, o sea, dos museos impresionantes, vamos. Pues nada, básicamente, perdón por las prisas un poco, pero ya se nos ha pillado un poco la hora y simplemente pues recomendaros que vengáis al Museo de Cádiz, por supuesto, y que nos sigáis en las redes, que es lo que me toca a mí, vamos. Muchas gracias. Vamos. Muchísimas gracias, José Antonio, y muchísimas gracias, Inmaculada, Inma, por vuestra intervención, por esa explicación tan exhaustiva, detallada de lo que ha sido lo que es la pintura de Zurbarán y esos cuadros tan maravillosos que guarda el museo. Y, por supuesto, muchísimas gracias al Museo Provincial de Cádiz por ofrecernos, por dejaros y ofrecer que participemos de la visualización, ¿no? de las vistas que tenemos y de haber podido contemplar in situ los cuadros, ¿no? de la Cartuja. Si os parece, verdad que vamos ya con la hora un poquito complicada, pero si os parece, podemos dejar algún turno de palabra a los compañeros y compañeras que estáis participando. Podéis, si os parece, pedir turno de palabra y directamente hacer la consulta o la ponéis en el chat para preguntarle cualquier cuestión a Inma o a José Antonio referida a la pintura de Zurbarán. Si os parece, yo de todos modos también he apuntado algunas cosas. Si alguien quiere romper el hielo, quiere abrir el micrófono y directamente preguntar. Bien, Jesús, bueno, Jiménez. Yo quería decir una cosa, que estos cuadros, indiscutiblemente, esta obra, donde mejor se ve es in situ, como todo. Entonces yo me ofrezco a que cuando se acabe esta pandemia y se vaya ya este bicho, hacer la visita personal aquí en el museo. No me importaría volverla a repetir, pero in situ. Y yo me apunto. Bueno, pues si es posible y es factible, pues mira, sería una actividad que podríamos plantearnos, y ofrecerla a todas las personas que estáis, que habéis participado en esta sesión. Y nada, lo vamos a plantear porque podría ser muy, muy interesante, de cualquier modo, Isma, te tomo la palabra, pero mira, Jesús Jiménez comenta en el chat que la imagen del Beato es una obra de gran altura espiritual. No sé si compartes esa impresión. Sí, por supuesto. A ver,
Sí, es que se nos ha ido la luz un momento. Sí, por supuesto, vamos, pero espiritualidad tienen todas las obras de Zurbarán, porque Zurbarán perteneció a una generación dentro del barroco en el que, como he dicho antes, se aleja bastante de lo que entendemos por barroco siempre, ¿no? Entonces, él se centró en ese mundo espiritual, en un mundo recogido. Además, trabajó para muchas órdenes monásticas y hay que tener en cuenta que en el momento en el que Zurbarán vive en Sevilla, se están haciendo muchísimas exportaciones de obras españolas a la América hispana, la obra de la Contrarreforma, etcétera. Y su obra, con esa bondad que ese hombre tenía, ese hombre tan tremendamente familiar, bueno, llegó a tener hasta 18 hijos, así que imaginaros vosotros, se le murieron muchísimos. Trabajó sobre todo para órdenes monásticas. El otro ciclo junto con el nuestro, con el de la Cartuja de Jerez, es indiscutiblemente el del monasterio de Guadalupe, que es absolutamente maravilloso también. Es muy espiritual, tiene un barroco, por ejemplo, su obra, poner en una balanza a Rubén y poner en una balanza a Rubén y a Zurbarán, siendo los dos barrocos, lo que representan es totalmente distinto, siendo excepcional Rubén y siendo excepcional Zurbarán, ¿no? Es un mundo interior, el que él quiere, alejado del dramatismo, alejado de la teatralidad barroca. La teatralidad para él es otra cosa, es otro tipo de sentimiento. A él le gusta esas figuras aisladas, metidas en sí mismas. Es un pintor distinto. Inma, comenta el mismo, comenta Jesús, que siempre ha pensado que en San Juan de la Cruz, frente al perfil de ese santo, que le recuerda o le evoca a San Juan de la Cruz, la mística de San Juan de la Cruz. ¿Que le recuerda cuál? San Juan Bautista. El Beato. Sí. Sí, que le recuerda a San Juan, sí, se lo puede recordar. Claro, si hablamos de espiritualidad, es que ten en cuenta que además yo he contado el martirio de este santo y fue terrible, es verdad, ese misticismo envolvente, ¿no? Esa benevolencia, pues sí, puede estar relacionado, puede recordar a la imagen de San Juan de la Cruz, al pensamiento de San Juan de la Cruz y a la poesía de San Juan de la Cruz, sí. Mira, otra cuestión. Pregunta Antonio Vázquez, aunque yo creo que después eso lo vamos a comentar otro día, el último día, que si no quedan restos de los cuerpos del retablo del altar mayor, donde estaban los cuadros. Aquí no, aquí en el museo no. No, él se refiere al cuerpo de retablo, ¿no? No, aquí no llegó eso, aquí llegaron las obras sueltas, que en una de las imágenes que ha puesto José antes, en la primera imagen que pone del museo, aparece, esta sala en la que nos encontramos ahora, porque el Museo de Cádiz formaba parte del convento de San Francisco. El convento de San Francisco era extensísimo, llegaba hasta la Plaza Mina. Entonces, exactamente en la sala en la que nosotros estamos, que fue también desamortizada, igual que la Plaza Mina, etcétera, etcétera, era las habitaciones del noviciado, de los novicios, esta sala alargada. Y aquí fue en esta sala donde se empezó a formar el Museo de Cádiz. Entonces, todos los cuadros, como ha puesto José al principio, estaban unos junto a otros. Aquí no llegaron esos restos de lo que era el cuerpo del retablo. Llegaron los lienzos. Solo los lienzos. Con la pérdida de San Airaldo, que como ya hemos dicho, eso no se sabe dónde está. No salió, de Jerez no salió. Mira, otra pregunta, Inmaculada. Nos preguntan Juan Luis, si existiera alguna opción
de que los cuadros volviesen a su lugar de origen? Yo supongo que se refiere a la propia cartuja. Yo lo veo muy complicado. Primero porque procede de la desamortización, o sea que eso ya se ven, los que están en el extranjero, imposible. Los nuestros proceden de la desamortización. Si fuera, aquí tenemos piezas que son depositadas por la propia iglesia, por el obispado, entonces eso sí tiene más posibilidad de algún día volver a algún sitio, pero estos son adquiridos por el Estado y entonces yo lo veo muy complicado, la verdad. Yo no soy la persona, desde luego, para decirlo, pues hay técnicos del museo que son los encargados y te lo pueden explicar mejor que yo, pero yo a día de hoy lo veo muy difícil. Además, también la legislación es muy complicada. Sí, es muy complicado. De mover una obra de un museo es muy complicado. Porque, de hecho, ahora mismo hay ha habido un conflicto. Bueno, se ha devuelto una obra al obispado. Sí, claro, pero porque estaba depositada. Nosotros tenemos depósitos del Prado. Tenéis que tener en cuenta que básicamente todas las obras que tenemos nosotros son propiedad del Ministerio de Cultura, no de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía lo que hace es gestionar el museo. O sea, todo lo que es el personal y todo lo que es el presupuesto y todo lo que son las reformas. Por ejemplo, nosotros para la ampliación del museo, futura ampliación del museo, el espacio tiene que ponerse de acuerdo la Junta de Andalucía con el Ministerio. O sea, es todo como un poco, si tenemos que reformar un poco el techo del museo, tenemos que reformar lo que son las cubiertas, lo paga el Ministerio. Es todo como muy complejo, todo muy burocrático y yo lo veo francamente difícil, la verdad. Bien, vamos a ver, otra pregunta, porque se están animando los compañeros y compañeras inquiriendo por vosotros, ¿vale? Nos preguntan, Fernando Pérez pregunta que cuál es el estado actual de conservación de esas pinturas. ¿Sabéis si se han restaurado por el cuerpo técnico del museo? Nos preguntan. Sí, bueno, la pintura, nosotros, como sabéis, los museos los lunes solemos cerrar, ¿no? Casi todos los museos del mundo cierran los lunes y una de las labores que se hacen los lunes es revisar muchas pinturas, dar pequeños retoques. Yo te puedo garantizar que las pinturas, los zurbaranes están en muy buen estado. Es cierto que tenemos dos piezas que han viajado mucho, que son el San Lorenzo y San Juan Bautista. De hecho, estuvieron en el Hermitage, estuvieron en Düsseldorf también, en el Kuhn Palace. Han estado muy repartidos por el mundo, han viajado mucho y ya la conservadora del museo, la restauradora, ha dicho que eso no se mueve más, porque todos los cuadros son muy delicados y necesitan un tiempo. Es curioso, pero una cosa que siempre me llama la atención, que llama mucho la atención a las personas en redes sociales, es que los cuadros que son del siglo XX suelen estar en peor estado que los cuadros que son del siglo XVII, siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la materia que se usa en el siglo XX, ya las pinturas son industriales. Aquí, en cambio, se usan pigmentos naturales. Es más difícil de restaurarlo. Son más difíciles de restaurarlo. Incluso, no sé, el Felipe Abazuza que tenemos se cae a pedazos los trozos de pintura, porque son pintura acrílica que se va cayendo. Hay cuadros en el museo que necesitan, porque tenemos una restauradora, y entonces la mujer tiene mucho trabajo. Y de hecho está trabajando en Los Padres de la Iglesia, que es una obra maravillosa que lleva 2 años trabajando en ella. Pero ella repasa todos los cuadros casi todos los lunes y te garantizo que los de los zurbaranes, desde luego, están en muy buen estado. Muy bien. A ver, otra pregunta, Jesús Jiménez pregunta si el cuadro que se conserva en la Catedral de Jerez, la Virgen Niña, en éxtasis, si tiene relación con esta serie de cuadros de Zurbarán. ¿Sabes que ese cuadro de la Virgen en éxtasis se le atribuye a Zurbarán? Pregunta si hay algún tipo de relación o vinculación. Pero yo creo recordar, siempre citando a Elenda, que es la mayor especialista que hay ahora mismo sobre Zurbarán, que no era original y que no estaba dentro del contrato que hizo con los monjes cartujos, porque sí se sabe lo que contrató con él, incluso cómo tenía que estar realizado cada cuadro y qué disposición tendría cada uno de ellos. Entonces, no sé yo, pero creo que no. Sí, efectivamente yo también creo que no tiene vinculación. Efectivamente, además, José María Gutiérrez pone que es una donación a la Iglesia de una aristócrata jerezana, que no tiene vinculación, efectivamente. Yo también tenía entendido eso, que efectivamente no es una serie que estuviese vinculada de alguna manera con los cartujos. Efectivamente, el contrato de los cartujos
con Zurbarán era lo que era, vamos. Sí, era lo que era. Ahí, efectivamente. Bueno, Samara, ellos lo que desplazaron muy pronto, de lo que era el retablo, es la batalla del Sotillo y la Virgen de con los 4 cartujos, la Virgen de Rosario con los 4 cartujos, porque la bajaron del retablo y la pusieron detrás, pero pusieron la escultura. Y pusieron la escultura, pero eso sí estaba dentro de lo que era la contratación del retablo. Muy bien. Mira, Samara también, bueno, hace un comentario y creo que se refiere a la intervención de José Antonio. Ella dice que, bueno, yo creo que alaba la iniciativa, bueno, creo no, alaba la iniciativa que estáis teniendo para la divulgación, la difusión de lo que es el museo a través de las redes sociales. Utilizando Instagram, utilizando Facebook, utilizando Twitter, y comenta que si todos los museos tuviesen esa iniciativa o posibilidad de hacer esto, la sociedad, pues las personas estaríamos mucho más formadas y en cuanto al arte, y bueno, te da las gracias, ¿no? Agradece muchísimo. No, yo le doy las gracias. Le doy las gracias por ese reconocimiento y esa es la idea, vamos, básicamente nosotros lo que queremos es llevar nuestra colección al mayor número de gente posible. La intervención mía ha sido muy corta porque se nos ha venido el tiempo encima, pero también daría para una intervención más amplia. Es cierto que cuando nosotros llegamos en 2015, Isma lo sabe, llegamos a las redes sociales, vimos que los museos eran excesivamente académicos, nosotros quisimos romper eso, somos museo de Cádiz, sabéis que los gaditanos, no solo los de Cádiz, sino los de toda la provincia, tenemos fama de vivir muy bien, de ser alegres, de todo el tema y quisimos enfocar nuestras redes en ese sentido. O sea, nosotros tenemos, por un lado, somos muy cercanos, pero también por otro lado, incluso llegamos a tener hasta muy poca vergüenza, porque si alguno nos seguía en Twitter o en Instagram, que son un poco más libres, porque Facebook tiene otro lenguaje un poquito más serio, os daréis cuenta que todos lo miramos, nos reímos nosotros mismos, nos reímos de los otros, todos le damos vueltas. Y la verdad que funciona muy bien. De hecho, cada vez tenemos más seguidores y en fin, que agradecido por sus palabras. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, no sé, yo seguiría comentando y preguntando, pero es verdad que ya el tiempo se nos ha echado encima. La verdad que la sesión estaba prevista para una hora. Y el museo se cierra, que se cierra el museo también. Así que yo creo que simplemente agradeceros vuestra intervención, de verdad daros las gracias a vosotros y al museo por permitir que tengamos ese escenario tan maravilloso y lógicamente por vuestra intervención tan interesante. Y bueno, comentar al resto a los participantes que mañana la tercera sesión la vamos a dedicar, vamos a seguir también con la mística, pero en este caso vamos a analizar la iconografía con Antonio Aguayo Cobo, un compañero, un profesor de instituto, ya felizmente jubilado, pero que conoce y controla perfectamente todo lo que es esta iconografía de la Cartuja y de la época del barroco y el renacimiento jerezano. Así que muchísimas gracias a todos y todas por vuestra participación y nada, nos emplazamos para mañana a la misma hora y con el mismo enlace. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Nos vemos en otra ocasión y aquí estamos. Si algún día esto se acaba, pues la pandemia se acaba, que se acabará lógicamente, pues nos ofrecemos voluntarios a hacer la visita. He tomado la palabra, lo tengo anotado, y eso es una actividad que vamos a realizar además. Y si Isma no puede, se la hago yo la visita. Vale. Pero venía al museo, venía al museo. Venga. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.